la ciudad de Azul, la provincia de Buenos Aires, ubicados en la calle Darampé 835. Somos el Centro Cristiano Esperanza, los pastores Oscar y Marita Carreño, y estamos con la transmisión de todos los sábados, dándote la bienvenida, esperando que puedas recibir del Señor y que puedas conectarte también con nosotros por este medio, por la página, o por también en YouTube, o por la línea Esperanza, que es 2281 15 41 81 75. Esperamos que te conectes con nosotros, que nos hagas saber que estás en las transmisiones, que nos hagas saber cómo Dios está bendiciendo tu vida. Vamos a abrir nuestras Biblias para ser edificados un poco más en el conocimiento de Cristo, en el libro de Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, vamos a leer el pasaje de hoy. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Como siempre te digo, anotá los textos, después léelo, porque el Señor te sigue hablando. Lo que yo comparto con vos es lo que Dios habló a mi vida, a mi corazón, para mí y para vos también. Pero cuando vos volvés a leer los diferentes textos que hemos mencionado en el mensaje, recordás el mensaje, lo fijás y el Señor sigue hablándote y aplicando la palabra de Dios a tu vida. Entonces vemos Gálatas capítulo 4, versículo 19. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Qué tremendo, esto es lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas, sus hijos espirituales. Les dice: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. Como que estaba un poco enojado el apóstol, porque solía enojarse el apóstol Pablo. Y sobre todo por carta. En una ocasión, creo que a los Corintios, el pastor que es el profesor de las epístolas seguramente me va a corregir. Creo que a los Corintios les dice: ustedes dicen que yo soy duro por carta y en presencia soy blando. Sí, me dice que está bien mencionado. Ustedes dicen que soy duro por carta y en presencia soy blando. Bueno, voy a ser duro cuando vaya también, les dice el apóstol a sus hijos espirituales, los corintios, que eran un poco rebeldes, un poco disenciosos, así de hacer divisiones y de decir: a mí me gusta cómo predica Apolo, a mí me gusta cómo predica Pedro, y nunca estar conforme con la palabra que les traía su papá espiritual. Entonces acá con los Gálatas también, Pablo tenía un carácter más o menos. Imagínate que primero era miembro de Sanedrín. Ninguna persona de carácter flojo era miembro de Sanedrín, porque el Sanedrín era, digamos, la parte fuerte de lo que se le permitía desde el gobierno romano gobernar. Segundo, el apóstol Pablo fue al que se le comisionó para perseguir a los cristianos. No podía ser una persona de carácter blando. Pablo tenía un carácter un poco, no digamos temperamental, porque no lo voy a juzgar de ese modo al apóstol al cual admiro, pero sí que tenía un carácter con el que solía manifestarse con enojo. Y saben que mientras estudiaban este último mes acerca de los milagros de Jesús, descubrí que Jesús en varias oportunidades se enoja. Y en algún momento dice, cuando está en la sinagoga y sana al hombre de la mano seca, los mira con enojo a los que estaban ahí. Es decir, que hasta ponía expresión de enojo el Señor. Porque a veces hay cosas que enojan. Y empezamos bien, ¿no? Empezamos lindo el mensaje. Y bueno, yo estaba meditando lo que el Señor me mostró para predicar hoy. Y yo decía: Señor, yo la verdad es que yo prefiero dar ánimo, yo prefiero sí dar exhortación, pero una exhortación blanda, una exhortación que... Y el Señor me llevó a este pasaje cuando Pablo les dice: quisiera cambiar el tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Como que me dijo: mira, a todos les ha pasado lo mismo.
A todos les ha pasado que han tenido ganas de hablar diferente, pero a veces uno tiene que hablar de un poquito fuerte. Yo no te voy a hablar fuerte en esta tarde, por supuesto que no, porque yo quiero que sigas ahí conectado, no quiero que te me vaya. Pero lo que Pablo le dice, antes de decirle me gustaría cambiar el tono, es decir, que hasta el momento que él dice me gustaría cambiar el tono, venía con un tono medio. Entonces dice el versículo 19, hijitos míos, ¿no? Ese hijitos míos es para ablandar toda la situación. Dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, lo que me hacen sufrir, dice Pablo, ustedes, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo les dice, bueno, sigo sufriendo hasta que ustedes entiendan y puedan tener la imagen de Cristo en sus vidas. Y el mensaje que hoy quiero transmitirles a ustedes hoy tiene un segundo tema, que es el que les voy a mencionar ahora. Al final les voy a dar el tema, el primer tema, pero un segundo tema, una segunda opción para el tema de hoy es toma la forma de Cristo. Decirle que está al lado, toma la forma de Cristo. Es tan importante, hermanos, mirar nuestro modelo, porque a veces estamos acostumbrados a vivir la vida cristiana como a nosotros nos parece, como hemos oído por ahí algunos mensajes populistas, como creemos que es la vida cristiana. Tomamos un texto de acá, tomamos un texto de allá y obviamente tomamos los mejores textos de la palabra de Dios y hacemos un evangelio a la medida de esos 4 o 5 textos que conocemos y resulta que estamos haciendo un evangelio a nuestra imagen, cuando el evangelio debe ser a la imagen de Cristo. Así que lo que yo quiero hablar hoy es cómo hacer para lograr esa imagen de Cristo en nosotros. Porque a veces es lindo decir, sí, tenemos que llegar a la estatura de un varón perfecto, pero lo importante, lo práctico, lo que necesitamos es entender cómo hago para que esa imagen se forme en mí. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Muy bien. Entonces, quiero que vayamos al capítulo 18 de Jeremías, porque más claro que eso, para saber cómo nos formamos a la imagen de Cristo, más claro echarle agua, como dice un dicho por ahí, ¿no? Más claro imposible. Así que, Jeremías capítulo 18, yo te voy a pedir que me tengas paciencia porque voy a leer unos cuantos versículos de Jeremías capítulo 18, para que la palabra de Cristo abunde en nuestros corazones. Amén. Amén. Los que hicieron el estudio de ayer seguramente se darán cuenta por qué decimos esto. Amén. Que la palabra de Cristo abunde. Amén. Jeremías 18 entonces. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Vamos a hacer lo que se nos antoje. Por tanto, así dijo Jehová, preguntad ahora a las naciones,
¿Quién ha oído cosa semejante? Cosa semejante, que el Señor les dice, bueno, si ustedes se portan bien, vamos a resumir, si ustedes se portan bien, yo voy a hacer bien con ustedes, les voy a hacer el bien. Ahora, todo ese bien que yo les voy a hacer, si ustedes empiezan a portarse mal, voy a cambiar ese bien por mal. Y si ustedes se arrepienten, entonces voy a cambiar el mal por el bien. Es decir, que todo lo que recibimos de Dios es consecuencia de nuestras acciones. Lo que nosotros vivimos, como nosotros nos comportamos, las decisiones que tomamos, es lo que hace que estemos bajo bendición o que estemos fuera de la bendición de Dios. Así que lo que necesitamos entender, en primer lugar, es que Dios no es malo, el malo es el hombre. Amén. En primera instancia. Ahora, pero venimos hablando acerca de cómo hago para que la imagen de Cristo se forme en mí, porque este es el punto, cuando esta era la realidad de la ley, ¿no? Yo me porto bien, Dios me hace bien. Yo me porto mal, entonces recibo la consecuencia de lo que hice. No es que Dios me manda castigos, sino que retira su bendición de mí. La bendición no puede estar sobre mí. Ahora, cuando entramos en la gracia, no es que esto deja de funcionar. Esto sigue funcionando, pero el punto es que ahora tenemos una estrategia más. Ahora entendemos, bajo la gracia, que al hombre le es imposible hacer lo bueno. Porque el Señor en el libro de Salmo capítulo 14 dice, Jehová miró sobre los hijos de los hombres a ver si había alguno que se portara bien y dijo, no hay ninguno. Entonces, ¿qué significa? No hay bondad en el hombre. Pero cuando nosotros nos acercamos al Señor, aplicamos la sangre de Cristo a nuestra vida, entonces el Señor empieza a vernos como a su Hijo. Y lo que hizo Jesús fue siempre lo bueno. Así que como herencia en Cristo, Efesios capítulo 1, nosotros tenemos las bendiciones de Dios, como herencia en Cristo. Pero el punto no queda ahí. O sea, no es cuestión de que yo acepte a Jesús, está en mi corazón y ahora puedo hacer mi vida porque total Dios ve a Jesús en mi corazón. El punto es que Cristo tiene que ser formado en mí. El punto es que yo tengo que alcanzar la medida de Cristo. El punto es que yo tengo que llegar a ser como fue Jesús. Aquí encontramos en el libro de Jeremías capítulo 18 que la manera de hacer que mi vida se moldee según el diseño de Dios es estando en casa del alfarero, en manos del alfarero, sobre la rueda, o como le dicen hoy, el torno del alfarero. ¿Amén? Amén. Esa es la manera, la garantía de que yo voy a tener bien en mi vida, que voy a recibir bendiciones en mi vida, es que yo tenga la imagen de Cristo en mi vida. Y para que esa imagen se forme en mí, yo tengo que estar en manos del alfarero. Ahora, cuando nosotros nos ponemos en las manos del alfarero, Él va a hacer como Él quiera. No podemos nosotros, dirá el vaso de barro, dice el libro de Job, dirá el vaso del barro al que lo hizo, ¿por qué me hiciste así? Es decir, yo no le puedo dar ideas a Dios de cómo tengo que ser yo. Dios es el que me va a formar y le va a dar a mi vida el diseño que Él tenía planeado en los cielos. Por eso cuando oramos el Padre Nuestro decimos, Padre Nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Lo que planeaste allá en el cielo, que se haga acá en la tierra. Amén. Lo que vos planeaste para mí antes de que yo naciera, como dice Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos, lo que planeaste para mí, eso es lo que quiero que se complete, que se concrete en mi vida. Bien, ¿cómo hacemos para esto? Debemos tener la aspiración de Dios para nosotros. Debemos conocer cuál es la aspiración de Dios para nosotros. Mateo capítulo 5, otro texto que podés buscar y anotar también. Mateo capítulo 5, versículo 48, dice de este modo: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cuál es la aspiración de Dios para nosotros? Que seamos... ¿Alguien que lo quiera decir? Amén. Que seamos perfectos. La aspiración de Dios para nosotros es la perfección. Pastora, eso es imposible, perfectos como Dios. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dijo el Señor.
No hay nada que sea difícil para el Señor. Si Él aspira a eso con nosotros, es porque Él quiere darnos la perfección. Todo lo que yo pueda alcanzar, que yo alcance todo mi potencial en Dios, aspirando a ser como Dios es. Dios es perfecto en todas las cosas. Dios es perfecto en amor, Dios es perfecto en lealtad. Todos sus atributos son perfectos. Él es perfecto. Por eso Él no cambia. No tiene mudanza ni sombra de variación, dice Zacarías, no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque no necesita cambiar. Porque una cosa perfecta es imposible que mejore, está completa, es cabal, según el diccionario, una cosa perfecta. Ahora nosotros, obviamente nunca vamos a ser como Dios, porque Dios nació en esa condición de perfección, o mejor dicho, Dios es. Qué herejía que está diciendo, pastora. Bueno, Dios existe en esa forma de perfección. Pero nosotros nacimos imperfectos y tenemos que aspirar a ser perfectos en todas las cosas porque mi Padre es perfecto. Ese es el sentido de esta declaración de Mateo 5:48. Ya que mi Padre es perfecto, yo tengo que aspirar a la perfección. Yo no puedo ser más o menos santo. Yo no puedo ser casi bueno. Yo no puedo ser un poco fiel a Dios. Yo tengo que ser absolutamente santo, tengo que ser absolutamente fiel a Dios, absolutamente bueno, porque Él es así conmigo. Entonces, cuando yo entiendo esta aspiración de Dios para mí, yo empiezo a entender cómo es la manera en la que yo tengo que comportarme en la vida cristiana. Cuando hablamos con el grupo de alabanza, cuando nos reunimos y yo pongo los parámetros porque siempre se está renovando el grupo de alabanza en las iglesias. Entonces siempre les digo, lo que nosotros perseguimos en la iglesia es la excelencia. Y cuando decimos excelencia, yo no me refiero a que seas el músico más excelente de Azul, no me refiero a que seas el cantante más excelente de Azul, sino dos cosas. Primero, que lo hagas lo mejor que puedas. Que te prepares en todas las formas que puedas para hacerlo lo mejor que puedes, porque lo mejor que vos podés es tu excelencia, aunque sea menos que lo que otro hace. Eso es perseguir la excelencia. Segundo, hacelo para Dios. Cuando lo haces para Dios, vas a procurar hacerlo como para alguien que es perfecto. Entonces, esta es la situación con ser nosotros perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hacelo lo mejor que podés. Sé todo lo bueno que podés llegar a hacer, y no solo con tu capacidad humana, sino pedirle ayuda al Espíritu Santo, porque para eso está el fruto del Espíritu, para que nosotros seamos edificados y formados como un varón perfecto. Mirá lo que dice Efesios, anda buscando Efesios capítulo 4, pero... Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, si querés anotarlo, dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el mismo Espíritu del Señor. El espejo es la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Así dice Santiago. Santiago dice que la Biblia, la palabra de Dios es como el espejo. Cuando nosotros miramos esa gloria de Dios que nos revela su palabra, encontramos la imagen de Cristo. Y conforme a esa imagen yo tengo que ser. Es como si miráramos nuestra cara en el espejo, pero tuviéramos en ese espejo no mi imagen, sino la de Cristo. Entonces yo tendría que acomodarme el rulo como Jesús tenía el rulo acomodado, sí que tenía rulo. ¿Te das cuenta? Yo tengo que tratar de imitar esa imagen. Cuando nosotros imitamos al Señor, entonces estamos en condiciones de saber que la imagen de Cristo está siendo formada en mí y de ayudar a otros a que la imagen de Cristo se pueda formar en él. Pablo decía, sed pues imitadores de mí como yo soy de Cristo. Así que cuando nosotros imitamos a Cristo, va a haber otros que quieran imitarte. Mirá lo que dice, como leíamos, Efesios, como te decía, Efesios capítulo 4, si ya lo encontraste, Efesios 4, versículo 11. Voy a leer hasta el 13. A unos apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, si podés decir conmigo todos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos juntos, como iglesia, debemos componer la medida de un varón perfecto, la estatura de Cristo. Si no estamos a su altura, no estamos en condiciones de ser el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia debe ser el cuerpo, tiene que estar a su estatura, tiene que estar a su altura. ¿Y cuál es la manera de que cada uno de nosotros seamos conformados a esa imagen de Cristo para que la iglesia logre esa estatura? Él mismo, dice versículo 11, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Los ministerios que están en la iglesia son los que te ayudan a formar la imagen de Cristo. Los ministerios que están en la iglesia son la rueda del alfarero o son el torno, como se llama hoy. Jesús el alfarero. Los pastores, los evangelistas, los profetas, los maestros, los apóstoles son la rueda, sobre lo que el alfarero trabaja. Por eso necesitas escuchar la palabra de Dios, necesitas escuchar la predicación de tu pastor, necesitas escuchar la administración de los dones que hay en la iglesia, porque de esa manera te vas formando en el torno de donde trabaja nuestro alfarero, que es Jesucristo. Esa es la manera de tener la imagen de Cristo. Hasta que Cristo, sufro dolores de parto, decía Pablo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, Pablo decía, ¿cómo más les digo las cosas? Oh, Gálatas insensatos, empieza diciéndole. ¿Quién les estorbó a ustedes para que no entiendan lo que les estoy diciendo? ¿Cómo es que habiendo empezado bien, ahora están yéndose para cualquier lado? Le estaba diciendo Pablo. Y termina casi la carta diciéndole esto. Me gustaría cambiar de tono, pero todavía Cristo no está edificado en ustedes, entonces necesito exhortarles. Y yo no quiero decir que estoy en la misma altura de Pablo para exhortarles, pero sí quiero animarles a que dejen que la imagen de Cristo se forme en sus vidas. No tomes la forma de este mundo. Romanos 12:2. No te conformes a este mundo, porque es lo que el mundo está haciendo, tratando de formarte. Hay gente cristiana que ya piensa que, bueno, ¿qué tiene de malo el tema de la ideología de género, no? ¿Qué tiene de malo? Si al fin y al cabo todo es amor. Ya están confundidos, están tomando la forma del mundo. Necesitas estar atento a cada palabra. El propósito de los estudios de los días jueves, el propósito de los estudios de los martes es formarte. No es para llenar la iglesia o la semana de la iglesia de actividades. No tendría sentido eso. No tendría sentido que perdiéramos el tiempo, y estoy usando bien la palabra, que perdiéramos el tiempo con el pastor ministrándote a través de los estudios si Cristo no es formado en tu vida. Y el propósito de los estudios es que puedas formar a Jesús en tu vida, que puedas tomar la imagen de Cristo. Si no, estamos perdiendo el tiempo. Y yo no creo estar perdiendo el tiempo. Yo sé que muchos de ustedes están dejando que la imagen de Cristo se forme en sus vidas. Por eso les aliento a que no se desanimen, a que sigan así, a que todavía hay que esperar un poquito más, pero el Señor tiene un propósito con este tiempo. Yo estoy segura que vos estás siendo edificado más que nunca, porque yo me doy cuenta que estamos enseñando más que antes. Que a lo mejor antes estábamos más ocupados en otras actividades y hoy todo lo que podemos hacer es enseñarte y enseñarte y enseñarte. Así que vas a salir bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estás en las manos del alfarero y la vasija va a ser espectacular. Gloria a Dios. Lo que Dios haga, si vos permitís que el diseño de Dios se forme en tu vida, si vos permitís y tenés esta proyección del diseño de Dios en tu vida, esta aspiración del diseño de Dios en tu vida, de ser perfecto como Él es, vos vas a cumplir
de manera perfecta con cada palabra que estás aprendiendo. Eso es lo que espero con todo mi corazón. La imagen de Cristo tiene que ser formada en tu vida, y lo mejor de todo esto es que mientras nosotros somos formados, mirá dónde estamos. Versículo 4 del 18 de Jeremías. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció hacerla. A veces uno lo echa a perder. A veces uno mismo hace que las cosas no salgan bien. Metemos la pata, como decimos los argentinos, ¿no? Hacemos alguna cosa que se deforma la vasija, pero mientras estés en las manos de Dios, no hay problema, porque Él te vuelve a hacer como le parece mejor hacerte. Hay gente que dice, y no, yo la verdad que estoy tan tentado con este pecado, no puedo dejar este pecado, así que mejor no voy a la iglesia, porque todos los que están ahí adentro son unos falsos. Yo sé que esto lo has escuchado. Todos los que están en la iglesia son unos falsos, porque todos pecan, pero van a la iglesia. Amado mío, estamos en el torno y estamos en las manos del alfarero y todos pecamos, es verdad, pero Dios nos vuelve a hacer de nuevo, ¿sabías? Amén. Dios nos vuelve a hacer de nuevo. Esa es la diferencia entre el cristiano que no viene a la iglesia porque peca y el cristiano que, aunque se sabe débil, sigue viniendo y estando en la casa de Dios, sigue en las manos del Señor, no porque dice, bueno, total, Dios me perdona, no, porque sabe que sus debilidades a veces echan a perder la vasija, pero sabe que Dios es fiel para volver a hacerla. El que comenzó la obra en ustedes será fiel en perfeccionarla, no acabarla, perfeccionarla hasta el fin. Hasta el último día Dios va a estar perfeccionando su obra en mí. Yo no quiero salir de ese torno. A veces uno queda como mareado, ¿viste? Porque el torno da vuelta y da vuelta. A mí me gusta ver los videos, no me gusta decorar tortas. Lo hice en algún momento en mi adolescencia, pero me gusta ver los videos de esos, de las decoraciones de torta que hacen ahora, que se usan, no sé si lo has visto, unas bandejas que dan vueltas. Dan vuelta, entonces decoran tan bonito, y así es el torno del alfarero. Mueve los pies como si fueran esas antiguas máquinas de coser, y el torno empieza a dar la vuelta, a girar, y sobre ese giro, sobre toda esa locura de giro, si el barro está en las manos del alfarero, no se deforma, al contrario, va tomando la forma que el alfarero quiere darle. Si el alfarero quita las manos, el barro se descontrola y se desparrama por todos lados. Pero el barro está seguro ahí porque sabe que el alfarero nunca va a quitar las manos de ahí. Y vos podés estar seguro en las manos del Señor. Él te va a dar la forma necesaria porque Él nunca va a quitar sus manos de ahí. Ahora, ¿qué pasa con esta situación que decíamos? Mira lo que dice versículo 6. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? Esta es la pregunta que te hace el Señor. ¿Yo no puedo hacer esto con ustedes? ¿Ustedes creen que yo no soy capaz de formarlos a ustedes? ¿Ustedes creen que el pecado de ustedes es más poderoso que yo? ¿Ustedes creen que la testarudez de ustedes es más poderosa que yo? No, por supuesto que no. Yo puedo tenerlos a ustedes si quieren, si quiero, perdón, el Señor te dice, si quiero yo puedo tenerte acá todo el tiempo y hacerte como yo quiero, pero Él espera tu decisión. El Señor dice, ¿no podré yo hacer con vosotros? Decirle al Señor, sí, Señor. Sí, Señor. Puedes hacerlo, porque eso es lo que el Señor espera. Por eso Jesús le preguntaba a cada persona con la que se encontraba, ¿qué quieres que te haga? Porque Dios no hace nada que no quieras. Porque hay personas que no quieren, aunque te parezca mentira, hay personas que no quieren. Y esas personas que no quieren están reflejadas en el capítulo 19 de Jeremías. Vamos a leer ahora Jeremías 19. ¿Vos creías que ya terminamos? Sí.